Bienvenidos a este nuevo podcast de Ali Al-Hakim, tu pausa de conciencia. Hablemos de las garantías para la salud mental. Una de las cuestiones más importantes de las cuales nos tenemos que ocupar cuando se trata de garantizar nuestra salud mental es la representación biológica. Y cuando digo la representación biológica estoy refiriéndome al juego de roles que jugamos dentro de nuestros grupos de pertenencia. Como seres biológicos estamos impregnados por una fuerte connotación de representación de manada. Como mamíferos estamos atravesados también por una impronta de pertenencia, de estar dentro de un grupo determinado y calibrar así nuestros mecanismos de respuesta con la finalidad de garantizar esta pertenencia, de garantizar la valoración que tenemos para el grupo y de garantizar nuestra utilidad, al mismo tiempo que construimos nuestra identidad a través de este grupo de pertenencia. Como la biología nos atraviesa a todos y es una dimensión estrictamente humana, la condición humana tiene que ver con la naturaleza biológica y pertenecemos al reino animal, y dentro de este reino animal existen leyes que gobiernan los mecanismos biológicos que son los necesarios para las garantías de la supervivencia. De la misma manera, nuestra salud mental, que es el resultado de una forma de funcionamiento dentro de estos grupos, está atravesada por estas leyes biológicas. Dicho de otra manera, la biología crea las bases necesarias para la psicología. La biología crea las bases necesarias para todo el mundo del comportamiento, para todo el universo de nuestros estados de ánimo. Podemos decir entonces que cuando tenemos estados de ánimos alterados, obviamente necesitamos ir a la fuente, ir a la base para entender cuál es la modalidad que se ha activado para que yo tenga este tipo de comportamiento específico. Y la base está justamente en la biología. La mayoría de los comportamientos que representamos a diario tienen que ver con ciertas dificultades, incomodidades adaptativas o conflictos dentro de nuestro grupo. Conflictos que están directamente relacionados con los vínculos más importantes para nuestra vida. Por eso es tan importante entender el funcionamiento de las leyes biológicas, porque de esta manera no solo vamos a poder comprender cómo funciona nuestro cuerpo físico, también vamos a comprender cómo funciona nuestro cuerpo emotivo, nuestro cuerpo comportamental, nuestro cuerpo anímico. Y precisamente esto es lo que no ha sido considerado por las ciencias, entre comillas ciencias, ¿no?, de la salud mental, porque cuando se habla de salud mental parece que todo se circunscribe al cerebro o que todo se circunscribe a la mente. Sin embargo, nos olvidamos del cuerpo, nos olvidamos de estas leyes biológicas que rigen a nuestros cuerpos, todos nuestros cuerpos. Por eso, por ejemplo, cuando estamos enojados, cuando tenemos una reacción de enojo o de ira, incluso de violencia, que son como diferentes niveles dentro del enojo, necesitamos observar, por ejemplo, dos tipos de sentidos emotivos estrictamente biológicos. Uno es el de identidad, es decir, ¿cuál es mi rol adentro del grupo? Cuando se ve alterada esta identidad, cuando no sé qué lugar ocupo en una relación, cuando no sé qué lugar ocupo en un grupo, esto va a activar un mecanismo biológico que va a dar como resultado, además de un cambio fisiológico específico, por ejemplo, en este caso, la afectación orgánica va a ser en la mucosa rectal. Además de tener este tipo de respuesta fisiológica, vamos a tener la necesidad de que se combine con otra situación perceptiva emotiva que tiene que ver con la injusticia. La injusticia desde el punto de vista biológico es el sometimiento. El sometimiento es cuando tengo que estar
obligado a hacer algo que no quiero o cuando quiero hacer algo y no puedo. Es decir, alguien me somete, me impone, estoy sujeto a imposiciones que en términos biológicos simplemente sería un sometimiento de tipo hormonal. Para nosotros funciona exactamente igual, es decir, alguien que jerárquicamente está superior a mí o que tiene un determinado poder sobre mí, me somete a un tipo de situación específica. Si combino esta dificultad para definir mi rol, es decir, para definir mi identidad, con esta sensación de estar sometido, sometida, automáticamente activo una compensación biológica comportamental que es justamente en este caso el rencor, el enojo, esta respuesta de enojo que es una respuesta que tiene como finalidad sacarnos del atolladero, de este atolladero de no poder definir nuestra identidad y estar experimentando una injusticia. Podemos decir entonces que las palabras claves, las contraseñas o los mantras que necesitamos, sobre los cuales necesitamos trabajar para salir del enojo son la identidad y la injusticia. Y esto es por nombrar, por ejemplo, un tipo de comportamiento, porque tenemos muchos tipos de comportamiento. Y esta respuesta del enojo, que tiene que ver con el mundo de la salud mental, encuentra entonces su origen en una dificultad vincular, en una dificultad de manada, de grupo, en una dificultad en relación a nuestro rol y a nuestra pertenencia a un grupo. Y esto es estrictamente biológico. Además de tener manifestaciones biológicas, como dijimos, esta sensación de identidad va a afectar, por ejemplo, la mucosa rectal, y la sensación de injusticia o de sometimiento, en este caso, va a afectar la curvatura menor del estómago, las vías biliares y las vías intrahepáticas, por ejemplo. Técnicamente vamos a tener una respuesta fisiológica en este caso, y al mismo tiempo esta respuesta del comportamiento del enojo como un resultado de un mecanismo un poco más sofisticado que la respuesta orgánica para intentar organizar, reorganizar y volver a sentir este bienestar que nos ha sido arrebatado a través de esta percepción de injusticia y de no poder definir la identidad. Por lo tanto, toda respuesta comportamental, toda respuesta del estado de ánimo siempre encuentra su anclaje en el mundo de la biología. Podemos poner algún otro ejemplo. Por ejemplo, cuando nos comportamos de manera megalómana, de manera exageradamente egoísta, cuando nos comportamos como los sabelotodos, cuando nos comportamos como seres insoportablemente arrogantes, estamos experimentando en la base biológica una sensación de no ser suficiente, de no ser válido. En la biología, en nuestro grupo, hemos calibrado, sobre todo al inicio, en la edad temprana, que no somos suficientes para mamá, no somos suficientes para papá, y de esta manera, como mecanismo compensatorio, diseñamos un tipo de comportamiento, un tipo de estado de ánimo que hemos denominado la megalomanía. Quiere decir que la megalomanía está anclada en un sentido profundo de desvalorización bilateral en relación a mamá y a papá, a este binomio mamá-papá que es justamente el que calibra nuestras formas de sentir el mundo desde el inicio en este mundo, en esta vida temprana. Por eso que este tipo de comportamiento viene siendo también como un mecanismo más sofisticado que la respuesta propia biológica. Biológicamente, el sentido profundo de desvalorización impacta en el tejido osteoarticular, muscular, linfático y venoso. Es decir, que estas estructuras se ven afectadas cuando sentimos que no tenemos un valor suficiente para poder aportar una cualidad, una calidad o algo específico a nuestro grupo. Claro, esto empieza en el grupo original, en la manada original, y después lo vamos trasladando a los diferentes grupos en los cuales nos vamos moviendo. Cuando una persona se siente desvalorizada, va a actuar de manera megalómana en cualquier tipo de relación, en cualquier tipo de vínculo. De hecho, la megalomanía, este estado de saberlo todo o de arrogancia, va a estar permanentemente operando independientemente de los grupos en los que me encuentre, porque es la modalidad que he aprendido, la modalidad
que he diseñado. Así que ya vas viendo por dónde va la cosa. La biología es la base, es el cimiento sobre el cual se construye nuestro comportamiento y nuestros cambios de actitudes o estados de ánimo. Nuestra salud mental está fuertemente condicionada por la biología. Te voy a dejar una pequeña pausa de conciencia para que sigamos profundizando sobre este tema y veamos un poco algunas estrategias para salirnos de estas dinámicas que nos ponen dentro de situaciones complejas y para encontrar las garantías de nuestra salud mental. Existe otro tipo de comportamiento que también es catalogado como uno de los más clásicos o de los más comunes dentro del mundo de la salud mental, que es la depresión y la manía, por ejemplo. Vamos a hablar un poco en general porque esto es bastante extenso y no da para que en este podcast podamos abordarlo completamente, pero hablemos un poco de cuáles serían las dinámicas para estar en un estado maníaco depresivo o en un estado de momento más depresivo y de momentos más maníacos, más activados, más ansiosos, con más energía. La manía y la depresión tienen como centro nuclear de la estructura biológica afectada, por un lado, la sensación de la pérdida de territorio, es decir, perder el territorio directamente. Puede ser un espacio físico, puede ser el lugar, una casa, puede ser un terreno, puede ser un familiar directo, padre, madre o alguien de la manada que lo perdí. Es una pérdida de territorio. En realidad el territorio es gobernado por el macho en términos biológicos, por lo tanto, quien experimenta en primer, instancia la pérdida de territorio es el macho, es una percepción masculina, ¿no? Que es, quien gobierna el territorio. Esto siempre hablando, por supuesto, en términos biológicos, para que no se malinterprete el concepto. Si a esta pérdida de territorio le sumamos la frustración sexual, es decir, la incapacidad para poder reproducirnos, vamos a activar una dinámica que va a ponernos en un estatus maníaco depresivo. Vamos a estar, de acuerdo a cuál sea la percepción más fuerte, si es pérdida de territorio, va a ser un estado más depresivo. Si es frustración sexual, va a ser un estado más maníaco. Es una balanza hormonal que va moviéndose de un extremo al otro. Si combinamos estas dos percepciones biológicas, estas dos conflictualidades biológicas, tenemos un tipo de comportamiento que podemos llamar suicidal, es decir, tendencia a morir, tendencia a querer quitarnos la vida. Y esto tiene su lógica biológica, por supuesto, porque si no puedo reproducirme y además no tengo territorio, este mundo tridimensional pierde completamente su sentido y por lo tanto se activa un mecanismo mental, un mecanismo comportamental que es como de estar por encima, ir más allá de la vida. Por eso es que es denominado un comportamiento del tipo suicidal, quiere decir estoy más allá de la vida. De hecho, este tipo de activaciones biológicas crean lo que es conocido como el mundo espiritual. Es decir, si no puedo estar anclado en el mundo biológico porque no tengo territorio y no me puedo reproducir, entonces me voy al mundo espiritual. Y nuestra conexión con el mundo espiritual o la apertura del mundo espiritual también está condicionada esta apertura por este tipo de dinámicas biológicas que te estoy comentando. Vale decir que si entendemos un poco cuáles son las bases biológicas que mueven las palanquitas o que presionan sobre los botones necesarios para que tengamos que tener un tipo de comportamiento específico, es decir, el tipo de comportamiento del cual te estoy hablando es como un mecanismo más sofisticado que la propia biología para encontrar una respuesta. Y bueno, no te comenté cuáles son, los órganos implicados en la percepción de pérdida de territorio y frustración sexual, te los voy a comentar. Para la pérdida de territorio es arterias coronarias y para la frustración sexual es el cuello del útero en las hembras y las venas coronarias en las hembras y en los machos.
Quiere decir que cuando tenemos también cualquiera de estas sintomatologías, estamos obviamente pulsando para esta activación del cambio del comportamiento, para que nuestra salud mental cambie. Y este cambio mental, comportamental, tiene como finalidad encontrar un nuevo sentido. Por ejemplo, si perdí el sentido biológico, entonces encuentro el sentido espiritual, que es una nueva forma de seguir vivos, porque digamos un animal que no tiene territorio y no puede reproducirse directamente muere o está en peligro de morir, y nosotros hemos desarrollado este tipo de comportamientos precisamente para poder seguir en la vida. Quiere decir que los estados mentales que podríamos llamar alterados, que digamos en el ámbito de la salud mental se consideran enfermedades mentales, que por supuesto está muy lejos de la realidad biológica, porque en realidad son la consecuencia de situaciones imposibles en términos biológicos, que tienen como finalidad ayudarnos a seguir en la vida, por lo tanto no son ninguna enfermedad, no son patologías mentales. Para nosotros son estados de conciencia, estados de comportamiento que nos permiten encontrar una vía de sostenimiento de la vida. Vale decir que necesitamos aprender a relacionar estos cambios de estados comportamentales, estos cambios mentales, con la base biológica que le da el impulso para que este estado se desarrolle. Porque si no hacemos esto, vamos a estar siempre cayendo en medicación psiquiátrica, por ejemplo, que es obviamente, digamos, una vía rápida y totalmente acausal de encontrar una solución totalmente temporal, que no se ocupa de la causa, que se ocupa directamente de la consecuencia, y que por supuesto en muchos casos tiene efectos más devastadores que el propio estado mental que se quiere controlar, y nos quedamos atrapados en esta imposibilidad de saber entonces cómo hacer para gestionar lo que nos está pasando. Vale decir que si caemos solamente en la medicación, no tenemos la capacidad de gestionar. Estamos simplemente adormeciendo nuestras cualidades naturales de poder encontrar la restauración del orden en aquellos puntos biológicos en los cuales hemos perdido un poco el eje, hemos perdido nuestra fuerza. Por eso es tan importante conocer estas dinámicas biológicas. Obviamente que también, como te digo, aquí en este podcast no puedo profundizar sobre estos temas, pero sí voy a ir hablando de diferentes dinámicas y de diferentes modalidades. Si querés saber más, puedes encontrar en mi Instagram alejandrogatti.ok, Gatti con doble T. Podés encontrar mucha más información acerca de nuestras dinámicas biológicas, porque allí es donde expongo todo mi trabajo de muchos años de estudio e investigación sobre las 5 leyes biológicas y la dinámica de la biología y del comportamiento. Pero sí te digo y te invito a reflexionar acerca de estos estados de ánimo, estos estados comportamentales, y buscar en las profundidades de tu representación biológica, de tu rol en el grupo, encontrar cuáles son, por ejemplo, los anclajes o las situaciones donde estás en conflicto, donde estás en dificultad con alguna persona importante de tu grupo, donde has tenido pérdidas, donde sentís sometimiento, donde sentís injusticia, también donde sentís abandono. Por ejemplo, este es interesante: cuando me siento abandonado, solo, luchando por mi propia existencia, sin que nadie me comprenda, activo, por ejemplo, un mecanismo comportamental que podríamos llamar la desorientación o la consternación. También podría adjuntar a esta dinámica, por ejemplo, la pérdida de la memoria, o lo que se conoce, digamos, en el ámbito de la salud mental como el Alzheimer, por ejemplo. Es decir, que si yo estoy experimentando alguno de estos tipos de comportamiento o de estados anímicos, necesito revisar mi sensación de sentirme solo en el mundo y completamente incomprendido, donde he perdido los referentes. Es decir, muchas veces la pérdida de mis referencias activa estas dinámicas de consternación, por ejemplo. Y la consternación es como un mecanismo que nos ayuda, por ejemplo, a girar en círculos. Cuando nos perdemos, empezamos a girar en círculos. Seguramente alguna vez te pasó. Este mecanismo biológico tiene como finalidad que no nos alejemos del centro, que no nos alejemos del último punto de referencia conocido que nos permite
sentirnos como en casa. Por eso es que empezamos a girar en círculos. También puedes ver, por ejemplo, los abuelos que están en los hogares o en los centros de día o en los geriátricos, como sea que le llames, cómo al perder su referencia, al salir de su territorio, al estar fuera de su lugar de seguridad, al sentirse completamente solos e incomprendidos, intensifican, por ejemplo, el Alzheimer, el encontrarse perdidos, consternados, desorientados, la mirada fija, perdida en el horizonte, un caminar que es completamente lento, paso corto, como rígido todo el cuerpo, y todo esto justamente es la biología intentando ajustar esta señal biológica para no alejarnos más todavía de aquel último punto de referencia que para nosotros era conocido y era un lugar de seguridad. Vale decir que tenemos muchas cosas para indagar y para investigar, y comprendiendo que la biología es la base de la psicología, que la biología es la base de los cambios del comportamiento, que la biología determina nuestra salud mental, obviamente que tenemos que ocuparnos de la biología, obviamente que tenemos que ocuparnos de los vínculos, del territorio, del grupo, de los conflictos que tenemos con los otros, de las pérdidas, de las sensaciones de soledad, de las injusticias, de los abusos, de los abandonos, de las desvalorizaciones. Nos tenemos que ocupar de cada una de estas cosas, y la lista sigue, porque obviamente son muchos comportamientos. La lista sigue y sigue y sigue. Y si nosotros hacemos un verdadero trabajo de indagación profunda en términos biológicos, por eso te recomiendo estudiar, por ejemplo, las 5 leyes biológicas, o estudiar algo que te ayude a comprender las dinámicas de los grupos, de las manadas, las dinámicas de los grupos mamíferos, de la biología operando en pos de la garantía de la supervivencia, porque de esta manera vas a poder entender entonces por qué te comportás como te comportás. Y además el plus de esto es que si entendemos que un tipo de comportamiento tiene un anclaje biológico que generalmente es un conflicto, podés evitar el juicio hacia las personas que ves con determinado tipo de comportamiento sin entender cuál es la causa. Cuando nosotros miramos a una persona arrogante, por ejemplo, egoica, ¿no?, narcisista, si se quiere también, por supuesto, lo primero que hacemos es juzgarla. Pero si entendemos que detrás de esa máscara está un pequeño niño, una pequeña niña absolutamente desvalorizada, sintiendo que no vale nada, es como un niño en un rincón, en una sombra total, completamente solo, sintiendo que no tiene ninguna utilidad, ¿cómo podés juzgar a ese niño, a esa niña, que es quien está proyectando este estado comportamental? Por eso entender también las bases biológicas del comportamiento nos ayuda a evitar el juicio, que el juicio es para nosotros un arma tipo boomerang. Si yo tengo un juicio de otra persona y esta persona no se autopercibe de la misma manera de la cual yo la estoy juzgando, ese juicio me vuelve, es como el boomerang, y además me pega por atrás en la nuca, y yo encuentro este tipo de comportamientos después en mí o en diferentes personas repetitivamente cada vez. Porque el juicio es como hacer un regalo a alguien y esta otra persona no lo acepta. Y por lo tanto el regalo vuelve a mí, ¿no? Porque si no lo acepta, me vuelve. Y esto es justamente cómo funciona el juicio. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que aprender a mirar con ojos más amorosos a las personas, porque obviamente no conocemos su historia, no conocemos cuáles han sido sus dolores y sus angustias, y lo primero que solemos hacer es juzgar, solamente porque muchas veces cuando emitimos un juicio, también atención a esto, cuando emitimos un juicio, muchas veces lo que estamos viendo toca nuestros propios dolores. El juicio que hacemos a otros también nos define a nosotros mismos. Y muchas veces hacemos este juicio para alejarnos todavía más de nuestro propio dolor, porque eso que vemos toca una fibra profunda de nuestro propio sentir. Por eso es muy importante revisar y observar nuestros juicios y empezar a utilizar esta mirada biológica para comprender que debajo de cada comportamiento, debajo de cada estado de ánimo, debajo de cada reacción, se encuentra un estado emotivo de incapacidad de adaptarte biológicamente, de incapacidad de sobrevivir de manera armónica, en bienestar, en calma y en tranquilidad.